Bienvenido papá, bienvenida mamá. Mi nombre es Tania Ramírez, soy psicóloga de profesión, tengo 20 años ya laborando en el ámbito educativo, soy mamá de una niña de 4 años. Bienvenidos al podcast Paternidad en Construcción. La intención de este podcast es acompañarlos en su maternidad, en su paternidad, que sabemos que es algo que estamos construyendo diariamente y que está en cambio continuo. Entonces, el día de hoy, en nuestro primer episodio, tenemos la visita del ingeniero Óscar González Alanís, quien es el fundador del Instituto CIMA, que ya tiene 22 años el colegio, y el día de hoy nos viene a contar la historia de cómo nació el Instituto CIMA, cómo es que surgió esta idea de crear una institución educativa y los retos que trajo también el construir una institución como el Instituto CIMA. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos a sus órdenes para compartir un poquito nuestra historia de cómo fue que se formó el instituto y pues que se tenga una idea de los resultados que yo ya pasé. Definitivamente cuando iniciamos el proyecto había mucha incertidumbre de qué iba a pasar con mis hijos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y pues les puedo decir que hoy, gracias a Dios, ya los tres están recibidos de su carrera, entonces muy satisfechos. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo inicia esta idea? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace esta espinita de crear una institución educativa? Bueno, definitivamente fue ¿cómo le podríamos llamar? Un compromiso de la educación que yo buscaba para mis hijos. Hace 22 años nos cambiamos a vivir a la zona sur de Monterrey y entonces tuvimos que empezar a buscar escuela. Pusimos a los niños en kindercito, estaban muy chiquitos todavía. Siguió pasando el tiempo. Cuando nace el tercer hijo, queremos ingresarlos a la escuela otra vez y resulta que ya no nos gustó la escuela en turno y como que nos quedamos sin opciones. Dentro de mi vida profesional, pues yo me dediqué a reparar grúas hidráulicas giratorias y ya teníamos muy controlado el mercado ese y estábamos ansiosos de poner algún otro negocio. Cuando se mezclan las dos cosas, mi esposa me dice, oye, andas buscando por un negocio y no tenemos escuela para nuestros hijos, ¿por qué no ponemos una escuela? ¿Por qué ponerla? Bueno, porque en esos tiempos, estamos hablando ya de 22 años y fracción, cuando nos cambiamos a la zona sur no había todo el desarrollo que se tiene hoy en día. Vivíamos en las afueras, tiene su casa en Valle Alto y ya esas eran las afueras de la ciudad de Monterrey y no había opciones. Entonces tomamos la decisión de sí iniciar el proyecto y al hacerlo, bueno, pues nos tuvimos que capacitar y empezar a formar primero una instalación que hoy por hoy pues ya ha ido creciendo. Empezamos con un terreno, ahorita tenemos 5 terrenos y el foco principal era educar a nuestros hijos con una educación de alta calidad académica y de mucho respeto a las leyes, a la sociedad, a los papás. Y bueno, pues así es como nació y hoy ya estamos muy avanzados. Mis hijos, gracias a Dios, ya salieron de aquí y muy satisfechos con el proyecto. Y de lo que no le gustó de otros colegios o lo que buscaba, que era específicamente lo que buscaba construir, ¿qué características eran las que buscaba? Bueno, cabe mencionar que yo noté que ahora cuando yo estaba estudiando, la verdad no importaba de dónde viniera uno en las escuelas cuando te juntabas en la universidad. No importa si venías de una escuela pública, venías de una escuela privada o bilingüe, no bilingüe, como todos nos mezclábamos bastante bien. En esa época no había
en un momento una gran diferencia entre las educaciones que se tenían, no importando el nivel de escuelas, porque desde mi punto de vista muy particular, en las casas todos seguían respetando las reglas de cómo nos educaron, donde la autoridad es la que manda, no los niños, donde se establecen reglas y se siguen, y los papás tenían la obligación de hacerlos cumplir. Definitivamente con unos métodos distintos, porque a nosotros nos tocó que el que nos llamaba la atención era el cinturón, cosa que ha cambiado muchísimo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero bueno, así nos tocó a nosotros. Claro que toda la sociedad va desarrollándose y va mejorando. Y sí les puedo decir que yo a mis hijos jamás los he tocado, pero una característica que hemos tenido siempre es que establecemos reglas y hay consecuencias para cuando no se cumplen esas reglas. La verdad de las cosas, creo que no necesitaba que mi mamá nos pegara tanto o mi papá, pero sí hay que establecer reglas y hacerlas cumplir. ¿Cómo las hacemos cumplir? Con consecuencias. No se trata de golpear a los niños. El niño creo que requiere de una estructura para poder crecer. Y cuando dejamos al niño solo, ese niño va a crecer sin rienda, se pierde el mismo niño. Se necesita que haya una estructura. Que lo que se llama ahora el establecimiento de límites, ¿no? Hay que tener claros los límites dentro de cuando se educa o se cría a los niños o a los alumnos. Y algo que a lo mejor hemos comentado antes es cómo las reglas, depende del lugar en el que esté, es cómo me comporto. Y si voy a Estados Unidos, no tiro un papelito porque ahí sí hay una consecuencia de que va a ocurrir algo si yo rompo la regla. Entonces la tendencia en México es que existen las reglas, sin embargo no se llevan a cabo las consecuencias. Pues lamentablemente existe la cultura de las reglas se hicieron para romperse en México. Sin embargo en Estados Unidos ahí las rompe y es lo que menciona es muy interesante el cómo podemos cambiar la cultura tan rápido como cruzando un puente. Me ha tocado ver muchas veces carros donde vienen cruzando de Estados Unidos a México y pues yo venía 5 kilómetros atrás de ellos en la carretera en Estados Unidos y nunca se vio nada mal. Nada más pasando la frontera, pisando carretera en México y avientan la bolsa de Whataburger, sí se puede decir marca seguida. De Whataburger o las hamburguesas ahí a la calle, completamente fuera de orden y ciertamente el hecho de tener la oportunidad de poner una escuela nos ponía en posición de marcar la pauta de la educación hacia mis hijos y no tanto que fuera, no pues nosotros educamos en la casa, pero la escuela también educa y hoy más que nunca porque también la situación familiar ha cambiado y ahora mamá y papá trabajan. En los tiempos de mis papás, pues las mamás siempre estaban en la casa y tampoco nos educaban muy bien porque nos eran puros retazos, pero había siempre un vigilante. Hoy por hoy tenemos el reto importante de educar a nuestros hijos a distancia. Y creo que por eso es importante contar con una institución que nos ayude a mantener esas reglas mientras estamos trabajando. Entonces, bueno, de lo que buscábamos, retomándonos a la historia, lo que buscaba era como esta parte de los límites y del respeto y de las reglas que ahora son una particularidad del Instituto CIMA. Y bueno, era una búsqueda hacia lo que usted quería para sus hijos, ¿eso cree o ve ahora que se logró? Definitivamente. Por supuesto, el objetivo primordial era decir, ¿cómo le hacemos para que mis hijos se eduquen como se educaron nosotros? Y me refiero a que somos personas responsables, que somos personas que buscamos ayudar a los demás y que se utiliza los recursos que se tengan, tanto físicos, mentales y económicos, para hacer el bien hacia los demás.
y no estar muy en lo individual, no. Ahorita pienso que lamentablemente la sociedad está muy hacia el primero yo y después el yo. Y pues estamos tratando de mantener el, el trabajar hacia los demás, el El poner cuidado a la comunidad, el cuidar. nuestras habilidades y los conocimientos y recursos que se tengan de cualquier índole, que los pongamos al servicio de los demás. Es parte de lo que buscamos enseñarle a los niños, muy aparte de lo que viene siendo la parte académica, ¿verdad? Tener una mejor sociedad. Y teniendo una formación como ingeniero, ¿cuáles fueron los retos que usted enfrentó y qué aprendizajes? Porque creo que es una parte importante, ¿qué aprendizajes tuvo que obtener para fundar una institución educativa? Bueno, pues muy buena pregunta y a ver, yo creo que hay días que yo todavía me la hago yo mismo. Definitivamente el background que se tenía como ingeniero no tiene nada que ver con respecto a la educación. Sin embargo, el compromiso de educar a mis hijos bajo la línea que yo esperaba me daba la oportunidad de poner una escuela de no solo tener la educación o el control de la educación moral, vamos a decirlo, dentro de mis hijos, dentro de nuestra familia, si nos da oportunidad no nada más de educar también en la parte académica a nuestros hijos, que sean personas capaces, que creo que es muy importante en nuestro mundo ahorita que se tenga una capacidad educada, ¿verdad? Porque hay muchos niños que tienen mucha capacidad y no se les da un seguimiento adecuado para que esas capacidades fructifiquen en un bien hacia los demás, más que en un bien propio. Entonces el hecho de fundar una escuela me da la oportunidad de agarrar las dos áreas de la educación de mis hijos. Y como todo el mundo empezó a trabajar, pues ahora resulta que pues tengo muchos hijos y ahora tenemos la oportunidad de no nada más mm, eh, afectar o beneficiar a nuestros hijos en particular como papás, sino que tenemos la oportunidad de am, darle esas ventajas de educación a un gran número de familias que comparten los valores con nosotros. Y bueno, supongo que los retos que existían al inicio hace 22 años son retos muy distintos 22 años después. ¿Qué diferencia hay entre los retos anteriores a los retos con los que nos enfrentamos ahora en educación? Pues son muchos. En primera instancia, creo que la situación familiar donde antes normalmente las mamás no trabajaban, era un esquema, que eso fue con los inicios de la institución. Después empiezan las madres de familia también a participar en la vida activa, laboral, y se vuelven un problema los niños, porque ahora quién los cuida por las tardes, y habrá mucha gente que tenga ayuda en sus casas. Lamentablemente, no le trasladan la autoridad a esa persona y entonces los niños se vuelven la autoridad en casa. Y eso afecta el desarrollo, desde mi punto de vista, adecuado de los niños, porque un niño no tiene el criterio para ser cabeza de familia, ¿no? Y el error que se comete desde mi punto de vista es que al dejar solos a los niños con la muchacha en la casa, ellos se convierten en la autoridad y no tienen el criterio para hacerlo. Entonces estamos creando tiranos desde mi punto de vista y, y hay un conflicto importante porque entonces el niño empieza a creer que él va a mandar siempre. Y creo que nosotros apoyamos mucho porque dentro de también alineamos a los padres de familia diciéndoles, oye, no te sientas mal porque dejaste el niño porque estás trabajando, pero las reglas se deben de seguir. Tú sigues siendo la autoridad, tu mamá, tu papá sigue siendo la autoridad y no debemos de trasladársela al niño, ¿verdad? Vamos a comer a donde quieren, a la hora que quieren. Hay papás que comen McDonald's todos los domingos. Este,
Y creo que se tiene que mantener ese equilibrio. Y bueno, y en esta evolución de estos 22 años de retos y cosas diferentes, creo yo que uno de los retos que puede haber también es como ver hacia el futuro en relación a tecnología. Creo que son retos también importantes, ¿no? Por supuesto que sí. eh, y bueno, y aparte la pandemia vino a hacer un énfasis muy fuerte en ese aspecto. Porque antes pues era una libreta, libros y un pizarrón y se acabó. La tecnología ha crecido y con la salida de los celulares, ahora podemos trabajar en cualquier parte del mundo y puedo estar en una playa y puedo estar trabajando tan eficientemente como en mi oficina. Y en años anteriores, pues tengo que ir a la oficina. Se vino la pandemia y nos provocó un reto muy importante a toda la sociedad, porque todos tuvimos que aprender a utilizar a utilizar la tecnología en bien del trabajo, o sea, de las actividades laborales y de la educación. Nosotros tuvimos que poner cámaras en todos los salones y adecuar las instalaciones y nuestros programas, sistemas, plataformas que tuvimos que aprender rápido porque no había tiempo y eso provocó que pudimos llevar nuestra situación académica prácticamente al mismo nivel que lo teníamos cuando no existía la tecnología, que todo el mundo tenía que venir, etcétera. Los resultados sí bajaron un poquito, pero muy poquito, la verdad de las cosas. Se Tenemos se mucha fue estadística. logrando y cerrando la cuestión de la pandemia, ¿verdad? O sea, ya se dio este cambio de en relación a tecnología y se dio toda una evolución que creo yo que en ese proceso vamos de evolucionar conforme va, va habiendo necesidades distintas, ¿no? Estos 22 años ha habido necesidades distintas en relación a temas de psicología, de salud mental, de tecnología. Bueno, hablando del punto psicológico, creo que es un punto muy importante a tocar, porque yo como ingeniero y así muy cuadrado, ciertamente tenía yo muchas dudas o situaciones de la psicología, si funciona o no funciona y les puedo decir que después de 22 años de estar trabajando con niños y viendo, porque uno muchas veces pues ve a sus hijos que gracias a Dios ahorita no tienen ningún problema y cree uno que todos los hijos van a ser iguales y no es así. Hay muchas familias que tienen niños que tienen ciertas dificultades. Y lo que se me ha enseñado a lo largo de todos estos años es que los niños ciertamente pueden mejorar muchísimo si se les da la atención adecuada. Por eso es muy importante que se tenga un departamento de psicología dentro de la institución y que no se tenga como una pantalla, que se tenga como un elemento que ayuda muchísimo al desarrollo de las capacidades de los niños. Nosotros tenemos un departamento y yo he visto a lo largo de vuestra historia cómo niños que cuando llegan aquí, diríamos nosotros que no la van a hacer, pasaron sus exámenes de admisión en el tecnológico, en el BEM, el UR, y ahorita ya tenemos personitas que se graduaron de vías profesionales. Cuando, si me hubieran preguntado a mí, pues antes de que se graduaran, decía, ese niño no la va a hacer, ¿verdad? Muy diferente la situación hoy en día y creo que eso es una de las cosas importantes de la institución, que estamos siempre cuidando el buen desarrollo de los estudiantes. Y en construcción, ¿verdad? Así como el nombre del podcast, estamos en constante evolución, en constante cambio. Le agradezco mucho el contar una historia que no me canso de escuchar. Es una historia que creo yo que como institución es la base de nuestra institución y
nos remonta a esas bases, ese inicio y a esa base como institución de valores, de respeto, de exigencia, y que no se queda ahí, ¿no? Va evolucionando y va tomando todos los conocimientos y todas las necesidades educativas que van surgiendo. De esta manera creo que también es la maternidad o la paternidad. Vamos en construcción, vamos aprendiendo, vamos viendo las necesidades de nuestros hijos conforme van creciendo. No es lo mismo un niño de 4 años que ahora sus hijos adultos, ¿no? De 30 años que también son hijos y que también usted sigue educando, y creo yo que es algo que no va a parar, no va a parar hasta que la vida nos lleve de aquí. Y entonces la intención de esto es acompañarlos en ese proceso que sé que no es fácil, sabemos que Quisiera no es hacer una fácil. observación muy importante. Muchas personas ahorita en la actualidad piensan que el tener esa estructura hace sufrir a los niños y he oído muchos comentarios de pobrecitos. Y yo les puedo decir ahorita ya, a toro pasado, que es todo lo contrario. Los niños, el hecho de tener estructura, de saber hacer las cosas, son mucho más felices, establecen metas y las cumplen. Entonces creo que es un error ahorita de la sociedad el estar pensando que si estructuro al Minimizando niño, la capacidad de los niños a veces, sí, ¿no? también no, es que está chiquito todavía y no es así, ¿verdad? Pues muchas gracias, creo que es una historia que siempre nos enriquece. Eh, en este primer episodio nos encantó escuchar esta historia. El siguiente episodio que vamos a tener va a ser relacionado con lectura y escritura. Creo que es algo que también va en evolución, que también requiere tener una mirada nueva, y les agradezco mucho su escucha, su visita. Les quisiera que nos siguieran. Vamos a tener más invitados, vamos a estar buscando herramientas e información que les sea útiles en el camino de la paternidad, construyendo esta maternidad o esta paternidad. Mi nombre es Tania Ramírez, soy maestra y soy mamá. Gracias.